Hola, mi nombre es Gabriela Santamaría. Y mi nombre es Roberto Chaín y somos el equipo de Chaín Consultores y les queremos dar la bienvenida a un episodio nuevo y diferente de Negocios Inteligentes en una temporada intermedia. ¿Por qué? Porque no tenemos invitados, pero sí tenemos mucho contenido que compartir con ustedes, Gabriela. Y lo que queremos, Gabriela, como lo comentábamos, que de este espacio, los que nos escuchen, los que nos vean, los que nos sigan, nos dejen sus comentarios en un correo a info@chainconsultores.com, que lo dejamos acá abajo, y nos digan de qué quieren que hablemos, qué les preocupa, qué quieren que Chain Consultores se pare aquí a hablar de los negocios inteligentes. Bueno, Robert, yo te quiero hacer una pregunta, bueno, más que todo una pregunta, es más una afirmación y quiero que elaboremos sobre ese tema. Ajá, cuéntame. ¿Qué opinas tú cuando te llega un cliente y te dice, quiero que me blindes este contrato para evitar un pleito, pero es que yo no confío en la contraparte? Arrancamos mal. Y la respuesta sencilla a eso es que un muy buen contrato nos salva un muy mal negocio. Eso, ¿por qué te lo digo? Vamos a poner el ejemplo de cuando tú hipotéticamente estás con tu novio y lo empiezas a conocer y resulta que te das cuenta que él te maltrata, que él te acosa, que él te pone los cachos. Pero pasa el tiempo y dices, yo me voy a casar con él. Sabes que el matrimonio es un contrato. Pero yo sé que con el contrato él va a cambiar. No, mamá, no va a cambiar. Y un matrimonio no daña un mal noviazgo. Así como un mal matrimonio no se arregla con hijos. Exactamente pasa lo mismo con los contratos y con los negocios. Yo no arreglo un mal negocio haciendo el mejor contrato del mundo, porque hay unos valores muy importantes superiores a un papel bien escrito, que son la confianza, los principios que forman a una persona y que forman a un grupo de personas para hacer negocio y satisfacer necesidades. Si tú me preguntas a mí, yo creo que los contratos son necesarios, son importantes, claro que sí. Pero los contratos son importantes para dejar claras las reglas de juego que nosotros hicimos en nuestro acuerdo de voluntades. Entonces es como para dejar las cosas claras y recordarnos a nosotros qué fue lo que pactamos. Pero si yo entro a un negocio pensando, hey, ese man me va a tumbar o ese man me va a hacer el feo, pues no vamos a hacer nada. O sea, ahí yo le digo al cliente, hey socio, mejor no firmes nada. Sí, y yo creo que sobre todo cuando nosotros, por ejemplo, llegamos a reuniones de negociación de contratos, cuando se pone a prueba como la verdadera relación entre las partes en ese momento. Sí, A pesar de que ya se haya hablado en la oferta o al inicio del negocio y hay cosas que creemos que están claras, no están claras. claro. ¿Y usted cuál diría que es la labor del abogado en ese momento? Yo creo que la labor del abogado es conducir a que se dé la voluntad de tu cliente y la finalidad de lo que él quiere. Me explico un poco mejor. Creo que si tu cliente, por ejemplo, quiere vender su empresa, para ponernos un ejemplo, pues yo tengo que ayudarlo a que él venda su empresa. Ah, que pueden surgir riesgos y algunas obligaciones, pues yo tengo que manifestárselas. Pero el que hace el negocio no es el abogado, el que hace el negocio es el cliente. Y yo creo que muchos abogados estamos pecando mucho por eh, convertirse muchas veces en un obstáculo en la negociación. Entonces, creo que la conducción es una cosa y la obstrucción es otra muy diferente. Yo creo que a veces nos ganamos mal a la fama los abogados porque dicen es que los abogados se tiran los negocios. Yo lo que he procurado cada día que yo me levanto de mi cama y me salgo a trabajar y atiendo clientes y resuelvo situaciones, no es no convertirme en un obstáculo. Tampoco hay que ser completamente complaciente, tú tienes que abrir los ojos al cliente, pero uno tiene que manejar algo muy importante que eso no te lo enseñan en la Facultad de Derecho y es la inteligencia emocional. Tú estás manejando personas, tú estás hablando con personas que tienen necesidades, que tienen miedos, que tienen ego. Y yo creo que ese es el mayor enemigo, ese último elemento, el ego.
Y ese suele ser el elemento más contraproducente que un abogado puede sacar en una negociación, me parece a mí. Yo te quiero hacer una pregunta que también siento que ha sido el papel de muchos abogados, y es que usualmente creo que las partes se olvidan de que ellos son las partes y los dueños del negocio. Sí, Entonces está ese cliente que te delega hasta el poder de decidir a ti. O sea, él no decide porque el que decide es el abogado. ¿Qué opinas de totalmente. esos clientes y de esas partes? O del abogado que induce esas conductas. Mira, eso ahí tienes que evaluar al empresario. Un empresario que delega la decisión a un abogado, a mí me parece que no es un empresario estratégico. Porque es que el abogado, cuando se comporta como asesor o como consultor jurídico o acompañamiento jurídico, él te da una guía, una luz, un consejo, pero tú cuando eres empresario, tú tomas todas las decisiones, toda la información para tomar una decisión y al final del día tú dices, mira, yo creo que en ponderación lo mejor es esto. Obviamente, si una decisión es flagrantemente ilegal, ilícita, estoy, mejor dicho, matando a alguien, pues obviamente son límites, pero no significa que tú tomes una buena o mala decisión porque te lo dijo o no te lo dijo el abogado. Entonces yo creo que el empresario estratégico escucha al abogado, pero él toma la decisión. Tiene que tomar él la decisión. Sí, yo creo que eso es muy importante y sobre todo porque hay veces que los clientes dejan como abogada botada la negociación. O sea, que vaya el abogado y yo no voy a las reuniones y lo que piden es como el update un mes después y se enteran en el proceso lo que se está hablando. Claro. Y los intereses al final cambian. Pero yo quiero que hablemos más del tema como ese derecho preventivo que hay antes del conflicto. Estábamos hablando como de las partes que no se llevan bien posiblemente, pero que sabemos que al final que si no se llevan bien va a haber un conflicto jurídico. Totalmente. ¿Cómo es el papel de un asesor jurídico que no va a pleito para prevenir ese tipo de cosas? Yo creo que el papel, Gaby, tiene mucho que ver con varias cosas. Uno, con la experiencia que uno como abogado tiene en unas negociaciones, decir, vea, en este tipo de situaciones puede suceder esto. Dos, en entender el contexto de los clientes que tú tienes. Yo te voy a contar algo, y lo sabes de lo que hemos trabajado. Los conflictos más complejos, por ejemplo, que se dan a nivel empresarial, son cuando hay miembros de familia. O sea, Sí, mira, los negocios más complicados son cuando uno los hace con la familia. ¿Y sabes por qué? Porque la familia tiene un componente de emoción muy grande. sí, que supera la razón. Entonces, cuando un miembro de la familia en una empresa siente que le pegaste en el ego, siente que Que lo robaste. siente maltratado o siente que lo robaste, tienes un problema y va acumulándose algo que se llama resentimiento. Y el resentimiento es lo que está acabando este país y a muchos países. El resentimiento creó las guerrillas. El resentimiento creó los estallidos sociales. El resentimiento nunca lleva a algo bueno. De pronto hay un asesor emocional que le ve algo positivo al resentimiento. Yo no se lo veo, no le veo todavía la utilidad. Y el resentimiento cuando es con la familia es más doloroso. Y el que recibe el acto conflictivo, por decirlo de alguna manera, para no decir algo diferente, lo recibe con un dolor muy, muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? El abogado tiene que saber leer eso. Eso se llama, eso le dicen los gringos, read the room, o lee la habitación, lee el contexto de lo que estás teniendo. Y yo creo que ahí es digamos, la esencia del abogado. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿cómo lo ves tú, que eres joven, que tú evolucionaste con la tecnología de una manera muy diferente a como evolucionamos nosotros, Sí. los que estamos un poquito más canosos? Eh, ¿Cómo ves este fenómeno del derecho preventivo con toda la evolución desde tu punto de vista juvenil?
Bueno, yo quisiera decir como una frase que me acuerdo que me dijo mi profesora de Derecho de Contratos, y es que, por ejemplo, la IA que está súper de moda, no hay un día que no veamos redes sociales y que no esté un artículo de IA, y es que nosotros tenemos que avanzar con la tecnología y no quedarnos como con la reserva de que hay que leer el libro y leer el código porque eso es lo que sirve. Cuando uno, como decía mi profesora, el profesor que te dice que te aprendas el artículo no es un profesor que te está ayudando a crecer como abogado. Totalmente. Uf. Yo Entonces, lo hoy, sabía sin IA, ahora con IA peor. pero actualmente a uno le siguen enseñando todavía, aprende el artículo ciento y pico del Código General del Proceso porque si no, no sirves como abogado. Y nosotros que, por ejemplo, trabajamos mucho con IA y es lo que intentamos porque al final lo que buscamos siempre es optimización hacia los clientes, es que yo creo que uno tiene que optimizar más no depender 100% de la tecnología. Porque uno puede pedirle a ChatGPT que te haga un risk assessment de un caso, pero hay cosas que tú vas a ver como abogado o incluso como persona que la ChatGPT nunca te lo va a decir. O no te lo va a decir con la precisión que tú o tu cliente O te va a requiere. detectar un riesgo que tú no lo ves tan grave como él te lo está diciendo, o es algo más negociable. Entonces, creo que te da un punto de partida bueno, pero no lo suficientemente sólido como para tú sentarte con otra persona. O incluso las personas que hacen un contrato y lo hacen a punta de ChatGPT. No, ¿sabes una cosa? Ahora que tocas ese tema, eh, mira, cuando a uno se le dañan los dientes, yo voy al odontólogo. Cuando yo me quiero cortar el pelo, pues voy al peluquero. Cuando tengo hambre, pues voy al restaurante y pido mi comida. Pero hoy en día, lo que está pasando es que el cliente necesita un abogado. Ah, no, yo le pregunto a ChatGPT. Y no busca al abogado Pero yo creo que eso también es culpa de nosotros, de la profesión de en la sí. profesión. ¿Por qué lo dices? Porque O sea, siento yo que creo lo mismo, pero quiero hay entender una por qué. desconfianza muy grande hacia los abogados. Yo creo que todo el mundo la tiene, que si es abogado es ratero, que si es abogado es mentiroso, que el abogado te cobra por hora y un montón de plata. Sí, te pueden cobrar por hora y un montón de plata, pero al final siento que las personas también tienen que considerar al abogado como la comida, la que te guste, la que te sientes cómoda. Está el abogado que está acompañando 100%, hay clientes que no le gustan que los acompañen al 100%. Y está bien no sentirse bien como un abogado. Eso es como cuando consigues un psicólogo. No todos los psicólogos son para No, ti. no todos son para ti, correcto. Yo creo que sí. La cultura del abogado en Latinoamérica se ha visto muy golpeada por, por las rotten apples o las manzanas podridas de la cadena. Yo creo que eh, tenemos que construir una nueva generación de abogados, de asesores jurídicos, de consultores jurídicos que de verdad generen confianza, generen tranquilidad. Porque es que, mira, todo va en torno a la tranquilidad y a la confianza. Todo. Desde que cómo haces un negocio, desde con quién dejas a tus hijos, desde en qué barrio vas a vivir, todo genera en torno a la confianza y la tranquilidad. Y el empresario o el emprendedor, sobre todo, tiene que encontrar eso en un abogado y no delegarle. Es que el abogado me dijo que no hiciera esto. No, es que usted consulte, pero usted tome las decisiones. O sea, uno no puede convertirse en una niñera de un empresario. Porque, entre otras cosas, el abogado conoce las leyes. Ojalá conozca el negocio. Pero el que conoce la minucia de su negocio es Así el es. empresario, el que sabe vender, es el que sabe abaratar los costos, es el que sabe una serie de herramientas que no son necesariamente los skills o habilidades de un abogado, me parece a mí. Y yo también creo que en las cosas de un buen cliente es la sinceridad. Yo sé que de pronto La transparencia. uno lo ve mucho en películas como que dime la verdad si lo mataste, pero cuando uno va a comprar o está adquiriendo una empresa o la está vendiendo y el cliente no te dice la verdad y uno se entera en el proceso o te enteras después de que firmaron el contrato, el cliente piensa que le da pena de pronto decirlo o dice como no, me van a regañar, pero es mejor que sean sinceros con uno y uno blindarlos de cierta manera de ese riesgo o de esa cosa que ellos saben que les puede costar antes de que uno se entere en el proceso.
Fíjate una cosa, eso pasa, a mí me pasaba mucho, no solo como abogado, sino cuando trabajé en fiduciaria. O sea que yo trabajé en fiduciaria más de 10 años. Y yo a todos los clientes, tanto cuando soy abogado como cuando trabajo en fiduciaria, yo siempre les decía la misma frase, que yo se la tomo a mi mentor Alfredo Bustillo, y es, hey, yo soy como el cura. O sea, yo soy como el sacerdote. Y tú, cuando te vienes en confesión, si no me tiras el pecado completo, yo no te puedo absolver. Lo mismo sucede con la asesoría jurídica. Si tú no me echas el cuento completo, yo no puedo ayudarte de la manera correcta. Y la tranquilidad yo creo que tenemos que transmitirle a los clientes. Es el deber más sagrado de los abogados, que es la confidencialidad. Y hay un tema para el que tenga la oportunidad de ver estos videos. La confidencialidad de un abogado no se necesita firmar, porque es parte esencial de mi profesión liberal. Que yo quisiera documentarla con un Non-Disclosure Agreement, un NDA. Perfecto, hágale. Pero en realidad, y a veces eso tiene un simbolismo muy importante para el cliente si uno se lo ofrece. Pero en realidad uno se sienta a escuchar un prospecto de cliente y él te dice, hey loco, yo maté a tal persona, o yo robé esta plata, o yo hice esta fechoría, o no presenté esta declaración de renta, o no declaré este activo. Y tú tienes que guardar ese secreto como lo más sagrado para ti. Porque donde tú lo empieces a contar a toda persona como un chismoso, mejor dicho, como un chisme barrio, pues obviamente tú pierdes credibilidad porque no eres una persona prudente, no eres una persona confiable, no eres una persona reservada. Eso es importante, me parece a mí. Yo creo que hemos tocado muchos temas, pero creo que hay algo importante que yo con el que me gustaría cerrar y escuchar tu punto de vista. La labor del abogado ya yo no sé si decir siglo XXI, porque ya llevamos 26 años del siglo XXI, pero de ahora es una labor absolutamente, es una labor que absolutamente necesita ser reevaluada, necesita ser repensada y necesitamos mirarnos hacia adentro, cómo estamos trabajando, cómo estamos interiorizando las cosas, pensando en nuestro cliente. Entonces, yo quiero dejarte aquí una frase, y es que el cliente, el abogado tiene que centrar su práctica en el cliente. El Customer Center Focus, o el enfoque centrado en el cliente. Y hay algo muy importante que sí tenemos que desarrollar. Es la empatía. Sí. Ese es uno de los valores, y yo creo que todos los que estamos acá en esta sala, lo escuchamos mucho, la empatía, cuando estábamos en pandemia. Es una palabra que siempre ha existido, pero nunca la habíamos escuchado como ponerse tan de moda. Pero hoy en día, el valor más importante, incluso para hacer negocio, es la empatía. Yo tengo que ponerme en los zapatos del otro, entender lo que está sintiendo, entender lo que quiere, entender lo que le da miedo. Y yo creo que nosotros tenemos que trabajar esa soft skill llamada empatía. ¿Cómo lo ves tú, Gabriela? Es que la empatía tiene que ser tanto el abogado con el abogado de la contraparte como con la parte con la contraparte. O sea, yo siento que se le olvida a la gente. Múltiples empatías. Exacto, sí, son demasiadas y también cuando tú adquieres una empresa, tú no adquieres únicamente las cuatro paredes, tú adquieres empleados, tú adquieres Ese historia, punto importante. tú adquieres todo, o sea, todo, tú no adquieres un pedacito, tú adquieres absolutamente todo y al final uno como abogado también tiene que prever esas cosas y lo que más le estresa a una persona cuando va a vender una empresa o un empresario es ¿y qué pasa con la gente con la que estoy trabajando? Con Martica, que me traía el café todas las mañanas a las 6 de la mañana, ella se va a quedar sin trabajo cuando llegue esta persona, que a Martica es lo que le va a preocupar el día que cambien de jefe. Entonces al final uno tiene que entender esas cosas
ponerse a veces la mano en el corazón, pero seguir siendo profesional con respecto a lo que está pasando. Y al final que el cliente sienta tranquilo y se pueda dormir tranquilo y que la contraparte no todo el tiempo sienta que lo jodieron. Entonces, Correcto. Y sabes, eso es muy cierto. Uno cuando como empresario va a comprar una empresa y compra acciones, uno cree que está comprando un papelito. Papelito así, llamado acciones. Tú estás comprando muchas cosas. Tú estás comprando lo bueno y lo malo y cómo se sienten las personas, tus clientes, tus proveedores. O sea, son muchas las cosas que están en juego. yo quisiera hacerle una pregunta. Yo sé que hacerlo porque es una pregunta Ajá, dale. que puede ser un poco polémica, que sonó hace casi 4 años. ¿Qué opinamos cuando llegan esos clientes con la preocupación del entorno político, por ejemplo, hace 4 años de las famosas cláusulas Petro? Y ahora la cláusula Cepeda. No estamos diciendo que somos de ninguna afiliación política, pero No, yo sí no soy de izquierda, yo lo digo de frente porque no tengo por qué ocultarlo, pero ¿qué está bien, opinamos? yo te respeto el secreto de tu El filiación voto es política. secreto. El mío no es tan secreto, Pero ¿qué opinamos de esas cláusulas? ¿Cómo uno maneja un cliente que, porque la verdad están consternados, todos los clientes están consternados, sean de izquierda, sean de derecha, de cuando le preguntan a uno, ¿y qué hago si gana el candidato A o el candidato B? Uno cómo maneja incluso jurídicamente ese tipo de cosas. mira, yo te voy a decir algo. Ese es el problema. Yo creo que el problema más grande que tiene Colombia después de la violencia, después de la intolerancia, después de muchas cosas, es nuestra inestabilidad política y económica relacionadas la una con la otra. O sea, nosotros cada 4 años, en los últimos años, estamos, como decimos acá en Barranquilla, literalmente pariendo piñas cada vez que va a haber una elección. Entonces todo se empieza como a ralentizar y se empieza a parar porque se va a montar Petro, se va a montar Cepeda, o se va a montar Duque, o se va a montar Santos, o se va a montar Mocus, o se va a montar el otro. Y la inversión extranjera, que es la que trae el dinero a Colombia, empieza a decir, yo no sé si trae billete aquí porque estos manes no va a estar segura mi plata. Incluso si uno mira la historia de cómo se ha comportado la tasa representativa del mercado, que es la que te fija cómo se movieron los dólares que entraron y salieron en Colombia, te vas a dar cuenta que en las épocas preelectorales los movimientos de divisas son mucho más bruscos y tiende a subir el dólar. Entonces, o el precio del dólar respecto al peso. Entonces se empieza a devaluar la moneda de nosotros. Eso a ti te demuestra un efecto. No es que por culpa de Petro subió el dólar. Yo a pesar de que soy antipetrista y lo digo de frente, yo no puedo echarle la culpa a Petro. No es que por culpa de Petro subió el dólar. Ey, no, él no manda en el dólar. ¿Subió o bajó? Porque también va a haber las personas que van a decir que Claro, bajó el dólar. eso sube o baja o porque hay más venta de dólares o porque hay más compra de dólares. Sí, o sea, unos Y factores. lo que pasó en el momento de Petro era que generó tanto miedo y tanta incertidumbre que la gente empezó a sacar la plata de aquí o la inversión extranjera a recoger la plata. Entonces, yo creo que uno de los temas que tenemos que como sociedad replantear es que no podemos jugar a que cada 4 años la inestabilidad nos gane los negocios. Entonces, ¿qué pasa? Que sí pasa. Que pasa todo el muchísimo. tiempo. Entonces, el papel del abogado debe ser primero entender lo que quiere proteger el cliente. Y segundo, lo que uno tiene que también entender es que a veces ese tipo de cláusulas como la cláusula Cepeda o la cláusula Petro, lo que están buscando es, oiga, yo estoy, por ejemplo, eso pasa mucho en proyectos inmobiliarios. Yo quiero ver si hay demanda o no y darle la tranquilidad a la persona que me deje o me compre, o sea, o me haga una preventa, o sea, que me ponga la plata para pisar un negocio inmobiliario y yo le doy la tranquilidad de que si no queda el candidato que nos dé tranquilidad económica o política, yo le devuelvo la plata y no le cobro penalidad. Me parece que son jugadas hasta medio creativas,
pero que profundizan más el ruido en la calle de, es que si queda el 1, Pero que al final es son más cláusulas riesgoso. que uno lo ve desde el inicio de la carrera. Una condición que puede pasar o no puede pasar para que Lo que se... llaman una condición suspensiva. Sí, exacto. Pero sí, sí es interesante cómo uno lleva como todas esas cláusulas y ese miedo con él. Claro, entonces eso es un tema. Uno tiene que leer ese momento. Entonces, eh, esta conversación ha sido interesante y creo que vale la pena que profundicemos en muchos más temas. Y obviamente a todos los que están viendo este podcast, estos videos, si hay un tema que quieren que nosotros profundicemos o los invitemos acá, déjenos sus comentarios en el correo de nosotros que le vamos a dar acá abajo en pantalla, que es info@chainconsultores.com. Y vamos a hablar de lo que a ustedes les preocupa. Nosotros queremos escuchar lo que realmente les preocupa y empecemos acá a debatir. Este debate no tiene costo. No se preocupen, ni vamos a cobrar por minuto. Y si vamos a ir a los debates también. Y vamos a ir y vamos a ir a los debates. Entonces, les agradecemos mucho que se hayan quedado en este espacio y síganos para más negocios inteligentes en www.chainconsultores.com.